Hola, ¿qué tal? Soy Iván Efemula, periodista cultural, y en este vídeo os voy a hablar sin spoilers de Uncharted, la adaptación del famoso videojuego de PlayStation, protagonizada por Tom Holland, uno de los chicos de moda ahora mismo en Hollywood, y muy merecidamente, en mi opinión, que los gamers llevaban muchísimo tiempo esperando, no sé cuánto tiempo llevamos hablando de este proyecto, y por fin lo tenemos aquí en salas. Yo no soy gamer, no he jugado a este videojuego, así que simplemente voy a hacer una crítica, voy a hablaros de la película y no tanto de si es una buena adaptación o no del videojuego o qué cosas han cambiado de ello, porque lo desconozco. Yo tenía un poco de hype, no demasiado, o más que hype tenía curiosidad por ver finalmente lo que había resultado esto, que sobre el papel pues creo que potencialmente podía ser una muy buena película de acción, de aventuras o un buen blockbuster, aunque también se corría el riesgo de que acabara siendo una chorrada, porque muchas de las películas que adaptan videojuegos acaban siendo muy malas. En cualquier caso, incluso para los que no han jugado al videojuego, que una película a priori genere curiosidad, creo que es un valor en sí mismo, y esa película a priori lo tenía. Uncharted presenta a un joven, astuto y carismático Nathan Drake en su primera aventura como cazatesoros con su ingenioso compañero Victor Sully Sullivan. En esta arriesgada peripecia que se extiende por todo el mundo, ambos se embarcarán en una peligrosa búsqueda del mayor tesoro nunca antes encontrado, al tiempo que rastrean las claves que les podrían conducir al hermano de Nathan, perdido hace ya mucho tiempo. Antes de entrar en detalles, quiero poner en valor que se nota que la película ha hecho un esfuerzo para tener un buen guión. Otra cosa es que después lo haya conseguido finalmente, pero se nota que hay un intento de tener una historia más o menos elaborada, unos personajes con unas relaciones entre ellos que tienen cierta profundidad, sobre todo por los conflictos personales de cada uno, y todo eso se explica a través de muchas escenas de diálogo, que esto no es tan habitual en el cine de acción actual y sobre todo en los blockbusters, ya que hoy en día vemos guiones mucho más superficiales en las que una escena de acción nos lleva a la otra y los personajes muchas veces prácticamente ni hablan. Por desgracia, más allá de todas esas buenas intenciones, creo que a la práctica la película se queda corta. A nivel entretenimiento está muy bien, no te aburres en ningún momento y todo el rato estás enganchado en las cosas que van sucediendo, pero creo que los conflictos de los personajes, que en principio deberían tener una cierta profundidad, no se ven demasiado trasladados en la película a momentos emotivos o duros, porque en realidad es una película que arriesga muy poco. Se nota que al haber rebajado la edad del personaje, porque nos está explicando un poco sus inicios, creo que aquí lo que quieren es hacer una franquicia a largo plazo, han tenido también que rebajar un poco la violencia, no vemos sangre, incluso las partes sexuales que pertenecerían más a una película tipo James Bond, aquí están como bastante suavizadas. Cuando a la película le pasas todo un filtro que intente suavizar todas esas partes como más conflictivas, si quieres que esta película prácticamente puedan verla niños, al final lo que encuentras es un producto adulto infantilizado. Y eso puede hacer que todas las ideas que a priori eran buenas pues no acaben de cuajar, porque hay unos límites que no pueden transgredirse. A mí el punto de partida me encanta, esto de tener que encontrar un tesoro, las pistas que hay que seguir o los lugares a los que hay que ir. Me parece muy chulo, es algo en lo que yo entro muy fácilmente. Lo que pasa es que tenemos a un personaje protagonista que, más que un Indiana Jones, empieza a parecernos un Indiana Jones Jr. muy rápidamente, o incluso un James Bond Jr. o el protagonista de una película de Misión Imposible. Vendría a ser algo en que triangula entre estas tres franquicias, pero como os digo, en versión junior, en versión prácticamente Disney Channel en algunos momentos. Con la característica además de pues que es un ladrón, es un pillo, así que tiene toda esa narrativa de películas de robos en algún momento, y la típica característica de este tipo de personajes que son así como pícaros, ¿no? Ninguna queja acerca del fichaje de Tom Holland. A mí me parece una estrella perfecta para este tipo de películas, porque es guapo, es carismático, es ágil y creo que es buen actor. El problema es que no tiene demasiados registros, yo creo. Aquí vuelve a hacer una especie de nuevo Peter
Peter Parker, que no sé si tendría que ser así este personaje, pero le sale como innato a Tom Holland porque es como su personaje natural, esa especie de personaje juvenil que se mete en líos, pero es un poco ingenuo, aunque es listo también, pero es tan buen tío y a veces habilidoso, pero también un poco torpe y ya sabemos un poco cómo va este rollo. Yo no sé si este personaje debería ser así, pero yo lo veo y a mí me funciona y me divierte porque Tom Holland es un tío al que se le quiere fácilmente. Biggest treasure that's never been found. 5 billion easy. Creo que hace muy buen equipo con Mark Wahlberg, que es una especie de mentor, casi como su hermano mayor, y también me encanta la presencia de Antonio Banderas, que lo hace genial con este personaje malvado. Lo que sí que creo, y aquí también hay problema de guión, es que está muy desaprovechado. Le das muchísima importancia a este personaje para que después se quede en nada, y creo que aquí tenía un recorrido hasta el final. Si pensamos en otros personajes, por ejemplo de la saga de Indiana Jones, que creo que podrían haber sacado mucho más partido y no lo han hecho de aquí de Banderas. Hablando de Indiana Jones, cuando ves una película de estas características te das cuenta de lo realmente difícil que es hacer una película como esa. Primero porque cuando no tienes a Spielberg detrás de las cámaras, por muy trepidante y muy bien producida que esté la película, al final se nota que la mano del director hace que eso se eleve y pase de ser una simple película de aventuras, que estaba en realidad inspirada en productos de serie B, a ser algo de categoría A de forma absoluta. Aquí eso no sucede y además viene acompañado de escenas visualmente muy chulas, pero que tienen como mucho CGI y al final acaba pareciendo de verdad un videojuego, y yo creo que eso no debería ser así cuando estás viendo una película. Pero es que no es solo a nivel de dirección, también es importante el guión. Aquí creo que tienen un buen MacGuffin, que eso es importante para una película estilo Indiana Jones, pero después todo el recorrido que tienen que hacer para conseguir ese tesoro, en este caso, pues tiene que ser por un lado sencillo para que el espectador no se pierda, pero por el otro lado no demasiado tonto, obvio o básico para que nos parezca una chorrada o una tontería, o que nos llame la atención hasta el punto de no creernos que eso vaya a ser así. Es decir, que hay que escoger muy bien dónde colocas las pistas y qué pistas eliges y qué mecanismos, y hay lugares que están como mejor escogidos que otros. En Indiana Jones esto todo es perfecto y claro, como es el modelo a imitar, pues después todo nos parece como devaluado, pero es que realmente es muy difícil hacer una película como esa. El propio Lucas y Spielberg ni siquiera consiguieron hacer una cuarta parte pasado el tiempo que estuviera realmente a la altura. A veces hay pistas o puzzles o mecanismos que te funcionan muy bien en un videojuego cuando eres tú, el espectador o jugador, que en ese caso tiene que resolverlo, pero que en una película, viendo cómo lo resuelven los protagonistas, no te funciona para nada. Y aquí creo que ha habido una mala traslación de esas narrativas. Y problemas con la fotografía que de verdad no entiendo para nada qué ha podido suceder, pero hay secuencias que son muy feas y esto no tiene ningún sentido para una película así. Yo soy de Barcelona, me hace muchísima gracia que la película suceda allí y que estén buscando el tesoro por lugares reales que conozco. Esto me parece, supongo que para los demás muy exótico, para nosotros os parece muy entrañable. Lo que pasa es que, y no es porque yo sea de Barcelona, pero creo que no se ha aprovechado para nada la localización. O sea, me parece que hay hasta alguna secuencia cerca de la Sagrada Familia que de verdad que yo he hecho fotos a amigos míos turistas que he sabido encuadrar mejor el monumento. Me parece que han dejado pasar, y no sé por qué, todas las posibilidades de hacer que la ciudad sea como más protagonista dentro de la historia en el sentido visual y que realmente acabe aportando que sea aquí y no sea en cualquier otro sitio.
Aunque por otro lado, a nivel pequeños detalles, están muy bien documentados y todo de manera muy cuidada, como por ejemplo postales escritas con frases en catalán o el recorrido que hacen por la ciudad, que tiene sentido y realmente se puede hacer así, y además en el tiempo en el que sucede en la película o los espacios concretos que escogen. Creo que todo tiene sentido y muchas otras cosas que aparecen en la película que tú, siendo de Barcelona, sabes que realmente son así porque es así la ciudad y no es la idea de la ciudad que tienen algunos extranjeros, como puede ser en otras veces que han venido americanos a rodar a España y han acabado mezclando, por ejemplo, las fallas con la Semana Santa. Por último, hay algo raro con el sentido del humor. A mí no me ha hecho gracia, pero tampoco me ha dado como vergüenza, como en algunas películas de superhéroes, que esto sí que pasa a veces. Me parece que el humor está más o menos integrado, lo que sí que creo es que no funciona. A veces simplemente hay chistes o pequeñas gracias que no son chascarrillos, que es lo que a mí más me da rabia, pero que tampoco se distinguen demasiado de los diálogos normales, y ahí claramente hay algo de poca efectividad humorística. Don't touch your ear like that. You look like an idiot. Lo que sí valoro de la película es que tiene muy buen ritmo. Empieza la trama y de ahí vas a una cosa y a otra, y hace que muy fácilmente te dejes llevar por ella, porque no para. Y además todo esto contado en menos de 2 horas. Que por cierto, para ser una precuela que en teoría nos explica los orígenes de este personaje, no nos explican nada de cómo se ha acabado convirtiendo en lo que es, más allá de un pequeño prólogo que nos explica básicamente su trauma. No sabemos cómo ha conseguido todas estas habilidades que tiene, tanto de inteligencia o de conocimientos más bien, como su experiencia en el robo, porque se ha hecho ladrón, porque es tan bueno en la lucha o en todas las escenas de acción, como si de la noche a la mañana uno tuviera superpoderes, que eso en una película de Marvel puede suceder si te pica una araña, pero aquí, ¿cómo se ha convertido el niño que vemos al principio en este chico? No lo sé, no sé si valía la pena explicarlo. Además, como la película es consciente de que su fuerte son los momentos de aventura, pues te pone un clímax al final de media hora que realmente te deja bastante sin respiración. Lástima que mucho de eso ya nos lo habían desvelado los trailers, así que no hay muchas sorpresas. Ahora sí, el entretenimiento está garantizado. Por todo esto a esta película le voy a dar un 5,5. Y esto es todo por mi parte. Ahora os toca a vosotros. Me gustaría mucho saber vuestra opinión. Por favor, dejadme un comentario diciéndome lo que pensáis de la película aquí debajo en el canal de YouTube, o también me podéis escribir en mis redes sociales. Sabéis que estoy en Facebook, en Twitter o en Instagram. Nada más por mi parte, dadle un like al vídeo si os ha gustado y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Muchas gracias como siempre por ver el vídeo hasta el final, y recordad que yo soy Iván F. Mula y nos vemos en los cines.